Pentecostales y otros evangélicos han crecido en número, se han multiplicado en las últimas décadas, pero además han crecido también en su peso social y político. Muchos de ellos, por ejemplo, utilizan sus mega iglesias para llevar sus agendas al nivel parlamentario. ¿Cuál es la realidad en la región? En este sentido, Brasil es un caso paradigmático, pero en la región toda y también en nuestro país. ¿Cuál es la relación entre religión y política en la coalición multicolor del Uruguay? Hoy, en la letra chica, Santa Elección. En toda América, el apoyo del movimiento evangélico se ha convertido en un factor decisivo en las carreras electorales. Así es como las iglesias evangélicas mudaron su discurso de los templos a los congresos y palacios presidenciales del continente. Durante las campañas, los evangélicos imponen las manos sobre los líderes políticos, esperando que eso se convierta en más votos para ellos. Los poderosos medios de comunicación evangélicos están prácticamente al servicio del presidente. ¿Saben por qué a las feministas no les gustan los hombres? Porque son feas y nosotras somos bonitas. Quem me colocou aqui foi Deus. Só Ele me tira daqui. No estamos atrasados, somos conservadores porque queremos conservar nuestros valores. El ejército y los evangélicos compartimos valores familiares y de seguridad. Siempre se ha unido mucho a la iglesia con los militares. Sí, claro. Es cierto que son amigos, se llevan bien. Somos muy amigos y nos juntamos a la tardecita, somos gente muy graciosa, nos reímos mucho. Jugamos un poquito ahí o intercambiamos documentación. ¿Intercambian documentación? Son muy graciosos, muy graciosos. Estamos hablando de este video tomado en una presentación de la senadora Verónica Alonso, precandidata del Partido Nacional. Yo quiero ser una gobernante justa. Nos va a ir muy bien, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Concuerdo y apoyo la separación de Estado de la Iglesia, pero también se han dado charlas de educación sexual pro aborto en los centros educativos y no nos ha llamado la atención y no hemos destituido a nadie. Por lo tanto, todo lo que huele a religión o todo lo que está cerca de fe, en mi opinión, es atacado. Sí, puede ir cerrando, señor senador. Saludo pues al aniversario de su nacimiento, mi Señor Jesús. ¿A quién quiere enviar sus dichos? A su principal destinatario ya le llegó el mensaje. ¡Viva Cristo Rey! Me parece complicado para la democracia uruguaya en algún punto que los discursos religiosos, radicales, como son los que pregonan estas iglesias neopentecostales, que tienen que ver con la discriminación de ciertos colectivos, que tienen que ver con ser anti ciertos derechos de minorías, etcétera, que eso de a poco vaya entrando en la política uruguaya y que se vaya normalizando. No podemos poner en un mismo bolso a todas las personas como partidarias de mezclar la política con la religión, porque en el campo religioso hay sectores que desde muchísimo tiempo atrás luchan por la vigencia de los derechos humanos y la ampliación de las nuevas agendas de derechos. Su discurso hace énfasis en el valor de la familia tradicional y luego muestra un sobre. Nosotros, los cristianos, les damos un 10% de nuestras ganancias a nuestra iglesia. Dios es quien lo pide, deben hacer esta ofrenda. Hay controles laxos sobre el dinero que les ingresa a estas iglesias, tema de cómo se manejan los recursos, qué controles hay, cuál es la casa matriz y cómo el dinero puede moverse hacia el exterior y, perder, los rastros por los cuales las autoridades fiscales de cada país ponen la lupa. El mensaje es Cristo, doctora. Ahora es dinero sagrado. Bendiciones. 9:05 de la noche en este miércoles, esto es La Letra Chica en vivo, claro está, como siempre en la pantalla de TV Ciudad, gracias por estar con nosotros. Nicolás Iglesias es trabajador social, especialista en religión y política, coordinador del proyecto Fe en la Resistencia, les recomendamos que entren a YouTube y lo busquen, está buenísimo, Fe en la Resistencia, y coautor del libro ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, que es del año pasado el libro o hace dos.
años ya, porque el tiempo vuela, Nico, buenas año noches. pasado, ¿no? Del Buenas año noches. pasado, sí, está calentito, todavía ha salido del horno. Un libro que ha tenido lindas repercusiones. Él nos ayudó en la previa a comprender el tema, a juntar algunos cabos sueltos, o sea que gracias por estar y gracias por tu honoraria colaboración y asesoría, Nicolás. Todo gracias a Dios, al fin de cuentas. Hablando de gracias a Dios, ¿ya tenés respuestas prontas por el comentario clásico de che, sos Iglesias de apellido y te dedicaste a esto, venías ya presignado? Hay una cuestión de determinismo, de predestinación, dirían algunas teologías, o usar bien el nombre, Claro. usarlo en un marketing positivo. Aplicado. Sí, desde hace muchos años yo vengo investigando el tema de religión. Bueno, con Diana Barrales escribimos este libro hace poco, abordando el tema de dictadura, pero sin duda que la historia de las religiones en el Uruguay y la historia especialmente de los protestantes es un tema que me apasiona. ¿Quiénes son los evangélicos y cuáles son sus orígenes y su historia? En versión resumida. En versión resumida, para no empezar solo desde Lutero, hace más de 500 años clavó las 95 tesis, pero Lutero, Calvino, Zwingli son los primeros reformadores, los que de alguna manera fundan los movimientos protestantes, que hay que decir que son diversos. Y estos diversos movimientos llegan al Uruguay en el siglo XIX, básicamente en dos vertientes. Por un lado, las iglesias de migración, las iglesias étnicas, o sea, que tienen una matriz étnico-cultural común. Llegan migraciones de alemanes con la fe luterana, valdenses, que en Colonia tienen una gran presencia, los anglicanos, vinculados a la migración inglesa. Después hay una segunda presencia protestante, también en el siglo XIX, que son las iglesias de misión, donde la iglesia metodista es la que más se destaca en el siglo XIX. Y bueno, luego llegan las otras corrientes al comienzo del siglo XX, lo que denominamos evangélicos o evangelicales, que más bien provienen de misiones de Estados Unidos, y recién a mediados del siglo XX, del siglo pasado también, empiezan a llegar o a crecer las iglesias pentecostales, que en realidad habían surgido a principios del siglo XX, pero empiezan a crecer a mediados del siglo XX en Uruguay. Y este vínculo de religión evangélico-protestantes y política no es del siglo XXI, en realidad. Es importante recordar por lo menos que ya había diputados protestantes, especialmente en filaballistas al comienzo del siglo XX, muy interesados en la defensa del Estado laico como ser una minoría religiosa. El tema de la libertad de culto, de la laicidad de la educación, eran principalmente sus temas de preocupación. Claro, pero, como para que lo católico no se impusiera, digamos. Claro, en un continente, y en América Latina y en Uruguay, mayoritariamente católico a principios del siglo XX, casi todos los protestantes históricos, estos de migración o de misión, se asociaban con los liberales, con los anticlericales, inclusive con los masones, con una agenda común, pero sin usar las iglesias y los púlpitos como lugar de agenda política, sino más bien que confluían en ideas y militaban por esos temas, digamos que eran de su interés. Pero sin duda que esto ha cambiado, ¿no? El siglo XXI, desde finales del siglo XX, principio del siglo XXI, el crecimiento del pentecostalismo y el neopentecostalismo, que quizás es lo que es más llamativo, ha cambiado todo el mapa religioso latinoamericano. Pensemos que a principios del siglo XX, o sea, en 1900 había un 1% de protestantes o evangélicos, y en principio del siglo XXI, estos últimos años, se calcula que en promedio hay 20% de protestantes y evangélicos, principalmente pentecostales, y en algunos países de Centroamérica, como Guatemala... ¿20 acá en Uruguay? No, 20% es en América Latina. En América Latina. En Uruguay se calcula entre un 10 y un 15%. Ajá. Como esperemos que el censo pregunte, el censo no ha preguntado la definición religiosa, pero las encuestas, que no son tan precisas en este tema, pero entre un 10 y un 15% de evangélicos, y en algunos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, sobrepasan la cantidad de evangélicos a la de católicos. Que eso realmente es un cambio de la realidad religiosa latinoamericana. No así en Brasil. Y en Brasil también. En Brasil está en torno entre el 25 y el 30% de evangélicos, y se calcula que de acá a 10 años va a haber más evangélicos que católicos en Brasil, que es el país o el continente que era el país clásicamente católico. Eso se calcula por el crecimiento evangélico que viene, digamos, en aumento, que va a superar a los católicos en 10 años. Para quienes no somos expertos, como vos, nos cuesta, mirando de afuera el fenómeno, distinguir las distintas corrientes. Y evidentemente son más que matices, hay diferencias importantes. ¿Cuáles son las principales corrientes en América Latina hoy? Sí, en América Latina y en Uruguay podríamos decir que hay tres grandes
corrientes en relación a lo político, porque, digamos, aparte de esta división que dice entre protestantes de iglesias étnicas, de los de misión y después los pentecostales y los neopentecostales, en relación a lo político, digamos que hay como tres grandes posturas. Las iglesias protestantes que se adhirieron a la teología de la liberación, que un movimiento que tuvo la opción por los pobres, que tuvo una lectura en diálogo con las ciencias sociales de la Biblia, que decía, bueno, la transformación social es parte de la misión de la Iglesia, decía predica que la justicia social, y con ello también después toda la agenda de género, de diversidad sexual, de aborto, todo el tema de derechos humanos y la nueva agenda de derechos está apoyada por este sector de las iglesias protestantes que podríamos decir liberacionistas, que cuantitativamente son el sector más pequeño. En Uruguay quizás las iglesias más conocidas por esta militancia de derechos humanos son la iglesia metodista, la iglesia valdense, la iglesia anglicana, luterana. Después las iglesias que tuvieron una postura que se abstuvieron de lo político, diciendo no, lo político es lo demoníaco, ahí en lo político está Satanás, no hay que meterse en política. Estas iglesias que tenían esta mirada sobre lo político durante la mayor parte de la Guerra Fría, más bien era un apoliticismo apolítico, pero criticando a cualquier viso de revolución o de teología de la liberación, eran las mayoritarias. Pero fueron cambiando hacia una tercera teología, que es la de la teología del dominio, en relación a lo político, ¿no? Que la teología del dominio es esta la que quizás más escuchamos en estos tapes, que es Dios y la interpretación particular que ellos tienen de la Biblia debe estar reflejada en todas las legislaciones. O sea, Dios debe estar en el Parlamento, no solo Dios o la Biblia debe estar para el ámbito religioso, familiar o privado, sino que la interpretación de la Biblia, generalmente es una interpretación conservadora de la Biblia, esos valores tradicionales deben reflejarse en la legislación y por estas iglesias o estas teologías se han influenciado en que que haya políticos evangélicos y que haya evangélicos y pastores que se metan en política partidaria. O sea que hay como tres grandes, vamos a decir, posturas o teologías evangélicas en su vínculo con lo político en Uruguay. Y lo que suele hacer más ruido y en lo primero que pensamos cuando nos dicen evangélicos y políticas es en el ala más conservadora. ¿Es porque es la mayoritaria, pero por escándalo, por ventaja fuerte, o es por la que está más presente en los medios y cuando uno escucha invocaciones a Dios suele ser más del lado del conservadurismo? Sí, quiero decir, lo cuantitativo y el ruido que hace. ¿Cómo es eso? Realmente sí. Esta teología conservadora y que viene, en el caso evangélico, muy vinculada a lo que fue el movimiento de la mayoría moral de la derecha evangélica estadounidense, que comienza justamente a combatir la agenda de la diversidad sexual, el aborto, los derechos de las mujeres ya a finales de los 70, empieza a hacer eco a América Latina, en Uruguay, y empieza a captar cada vez más adeptos de forma gradual y no hay números así muy claros, pero sí hay una asociación, digamos, de una correlación entre cuanto más religioso y más practicante es una persona evangélica y en general tiene una lectura más fundamentalista de la Biblia, toma opciones políticas más conservadoras. La mayoría de los evangélicos tienen posturas conservadoras en estos temas de la moralidad, vamos a decir. La mayoría que no cuantitativamente. Todos, que no todos, está bueno también. Pero es decir, importante que no todos, porque como dije hace un ratito, sí. hay iglesias, denominaciones y muchos protestantes y evangélicos que tienen posturas a favor del matrimonio igualitario, la ley trans, bueno, toda la agenda de derechos en Uruguay y en América Latina. Pero sin duda que este peso político y lo que decían en el tape, el uso de los medios de comunicación, la presencia en los barrios, porque también hay que pensar lo político, y cuando uno piensa en religión y política hay que pensar lo político más allá del Parlamento, ¿no? La política se construye en la vida cotidiana de las personas. Y en la vida cotidiana de las personas están los pastores, están las pastoras, está la MAE, el PAE, el cura. Pero las iglesias pentecostales en los barrios conforman y crean politicidad, crean ideas, cosmovisiones del mundo. Yo siempre digo que lo que se canta en las canciones y lo que se predica en las iglesias no solo queda dentro del templo, eso después se traduce en la forma de las relaciones de género, en las relaciones con la jerarquía, con las relaciones con el poder. Entonces, sin duda que estas iglesias tienen cada vez más influencia.
Sí, me dejas pensando mientras veíamos acá atrás al Pastor Márquez, una figura muy saliente en este sentido. Claro, de la fuerza de la oratoria como herramienta también vinculada a lo político. Pero vamos por partes. ¿Cómo han participado en Uruguay políticamente entonces? ¿Cuáles son los casos más salientes en la historia del Uruguay, como para marcar algunos mojones o ejemplos? Tomando la misma historia breve que hice, al comienzo del siglo XX participaban principalmente con el Partido Colorado, con el vallismo, los protestantes. Valdenses, metodistas, hay algunos casos de diputados inclusive. En los años 60 y 70, con la teología de la Revolución y la teología de la Liberación, hay toda una vertiente de pensadores protestantes vinculados a una revista que era Iglesia y Sociedad en América Latina y de los Cuadernos de Marcha, que tenían este diálogo cristiano-marxista y participan en la fundación del Frente Amplio. Ahí Emilio Castro, Julio Santa Anna, Miguel Brun, Carlos del Monte. La lista es grande de pastores, teólogos, protestantes que participan en la fundación del Frente Amplio en distintos sectores del Frente Amplio. Y, para hacer otro salto rápido, del 2009 empieza el Pastor Márquez en asociación primero con Carlos Giafiliola de la Iglesia Católica, y luego en el 2015 con la creación o la formación de un sector evangélico dentro del Partido Nacional con 3 legisladores, Amarilla, Gerardo Amarilla, que hoy es subsecretario, Benjamín Irazábal y Álvaro Dastugue, los 3 de un corte de esta teología del dominio, de un corte más bien pentecostal, entran en la escena parlamentaria con este discurso también que hizo mucho ruido en el 2015-2016, porque era como que la Biblia, como que Dios se había entrado en el Parlamento uruguayo rápidamente. Amarilla también se dio toda esta discusión cuando asumió como presidente del Parlamento, que él iba a hacer caso a su conciencia, a su lectura de Dios, por encima de lo que dijera la Constitución. Bueno, se dio todas unas discusiones interesantes sobre el tema de la laicidad. Entonces, los evangélicos pentecostales y neopentecostales cobran mucha visibilidad en el 2015-2016 y después en la oposición a la ley trans y a la agenda de salud sexual y reproductiva. Digamos, en ese momento es cuando se genera mayor visibilidad de los políticos evangélicos en un partido político especialmente. Y llegamos a la actualidad, entonces, ¿cuál es el panorama hoy? ¿Qué relación tienen con Cabildo Abierto? Bueno, creo que es importante ver que la nueva coalición inauguró su periodo de gobierno ya con un acto religioso, el 2 de marzo, que fue la misa en la Catedral de la Iglesia Católica, donde no participaron figuras neopentecostales importantes. No estaba el Pastor Márquez adelante, vamos a decir. Había todos varones, todos blancos, pero más bien de un sector tradicional, diríamos, del cristianismo y de la comunidad judía. Y es interesante que la coalición ha tomado mucho más peso el sector católico que el sector pentecostal y neopentecostal. Han bajado mucho el perfil los legisladores evangélicos en la escena pública, en la discusión sobre los temas morales, y han ganado mayor visibilidad. Claramente los discursos de tipo católico integrista, especialmente en Cabildo Abierto, esas referencias a la hispanidad, a la patria, a la nación, al ejército, al vínculo entre ejército e Iglesia Católica como los fundadores de la patria, especialmente en una visión o un discurso medio de corte nacionalista, podríamos decir, especialmente en Cabildo Abierto, y han habido algunos intentos de nuevas legislaciones por parte de la coalición, pero no han avanzado en la agenda legislativa. Es interesante que creo que el mayor vínculo entre religión y gobierno en este momento se da en la presencia de algunas personas claves en políticas sociales, en temas de calle, adicciones, cárceles, INAU, o sea, en los temas que tienen que ver con infancia, con adicciones, con personas en situación de vulnerabilidad social. Ahí sí vemos la presencia de referentes cristianos conservadores en el gobierno, y después habrá que ver qué pasa también a nivel de políticas sociales, de políticas públicas, porque ahí también se construye lo político. Claramente, ahora lo decías, y sí, estaba pensando en eso, ¿no? Que en comparación con el 2015 ha bajado mucho la reverberación, la repercusión, pero vemos cosas como estas que veíamos en el tape, ¿no? Ese saludo a Jesucristo. Se dio como un nuevo equilibrio. Yo creo que durante el periodo 2015-2019 el protagonismo más, vamos a decir, entre comillas, combativo contra la agenda de la diversidad lo tuvo el sector neopentecostal y pentecostal, y Carlos Giafiliola como católico conservador, pero en el periodo de gobierno hubo un nuevo equilibrio religioso, podríamos decir, en la coalición, donde el sector católico es el mayoritario. Tenemos varios ministros católicos de distintos perfiles, ¿no? Pablo Mieres, que es un católico, podríamos decir, más de tipo plural o moderado, Iris Moreira, de Cabildo Abierto, Pablo da Silveira, que también podemos decir que es un católico de tipo liberal en el MEC, estuvo Pablo Bartol, del Opus Dei. O sea, hay varios ministros que se identifican con el catolicismo,
y ha habido como una nueva presencia, un nuevo diálogo entre Iglesia Católica y gobierno. ¿Y Domenech de Cabildo Abierto, que ahí lo veíamos invocando? Bueno, realmente cuando uno veía ese discurso, es un católico muy practicante. Yo tuve la oportunidad de consultarle si era católico y me decía que era un católico no practicante. Y ahí es interesante cómo a veces el discurso religioso efusivo, como el de Domenech o el de otros legisladores de Cabildo Abierto, no necesariamente se vinculan con la pertenencia práctica de estos legisladores a una iglesia católica, por ejemplo, sino más bien al uso, y que es un uso efectivo. Bolsonaro lo sabe, ¿no? En el tape lo veíamos. El uso del discurso religioso siempre es efectivo para aglutinar a sectores de la población importante. Y creo que los legisladores eso lo saben. Nicolás, para cerrar, uno se queda pensando qué más hay detrás de todo esto, ¿no? Siempre, yo qué sé, con todos los temas, pero con este también. Entonces hay evidentemente una unión ideológica, es decir, ciertos valores conservadores o ultraconservadores, sí, para determinados miembros de iglesias, ya sean pastores o fieles que llegan al Parlamento, bueno, hay sintonía con esos valores conservadores, tirar para adelante invocando a Dios por ahí. Pero va más allá de lo ideológico esto, ¿qué más puede haber atrás? Porque calculo que quieren imponer, perdóname, ciertos valores y a la vez, según a qué iglesia pertenezcan, también buscar arrimar el bochín, que crezca un poco esa iglesia o que tenga un poco más de peso y de poder. Sí. Pero además de lo ideológico, ¿hay más cuestiones ahí atrás? Hay muchas capas, ¿no? Está esta capa ideológica de los discursos conservadores, los valores tradicionales, la defensa de una supuesta moralidad, que siempre es una moralidad perdida, digamos. Después está esta dimensión de que algunos sectores religiosos se vinculan con la política, buscando quizás algún favoritismo o algún beneficio. Y también hay sectores políticos que han perdido su capacidad de convocatoria, han perdido su militancia y ven que en las iglesias de distinto tipo hay mucha militancia religiosa y que a falta de militantes políticos en un sentido tradicional, las iglesias son un lugar donde abrevar nuevos cuadros. A pescar en esas peceras. Sí, y hay gente que está organizada, que tiene a veces una respuesta al líder, al referente, que también igual ahí hay mucho para problematizar, porque a veces se ha hecho una asociación directa y burda entre que lo que el pastor dice que vote, la gente vota ciegamente, cosa que no es así, o lo que el cura dice que vote, porque la gente tiene libertad de conciencia y vota a conciencia, y más en Uruguay, donde lo político es muy predominante. Pero sin duda que se tejen muchos niveles, porque también, repito, creo que lo religioso construye lo político en la cotidianidad de las personas, y por eso existen estos hogares, estas instituciones que brindan ayuda social desde una motivación religiosa, y es un tema bien complejo porque muchas veces donde el Estado no está, aparecen y crecen estos grupos. ¿Crees que en Uruguay, pues también difícil de comprobar con números, pero crees que en Uruguay hay muchos o muchas ministros religiosos que le digan qué votar a sus fieles? Creo que en Pero específicamente voten tal lista, voten tal partido, o cuidado con lo que votan porque tal otro no. Yo creo que, de acuerdo a lo que yo pude investigar, que lo investigué en el 2014 y 2019 para estas dos elecciones, la única iglesia y el único líder religioso que lo ha dicho públicamente y que usa su estructura religiosa para un fin partidario es el pastor Márquez, la Iglesia Misión Vida de los Hogares Veraca. Lo digo con toda propiedad, con nombre y apellido, porque es un caso que está claramente comprobado. Después hay otros pastores que quizás pueden hacer un discurso más moral y un discurso más, podríamos decir, con cierta tendencia, pero creo que en Uruguay en general la mayor parte, ahí sí diría que la mayor parte de los pastores, incluso los conservadores, tratan de ser respetuosos de la libertad de conciencia de sus fieles. Eso también creo que está bueno decirlo, porque a veces se queda uno con la idea de que todos los pastores le dicen lo que votar a la gente. En realidad son pocos y hacen bastante ruido, como tú decías. Nicolás Iglesias, gracias y la seguimos en la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos a Brasil en el próximo bloque, no se vayan, esto es La Letra Chica. Contacto por Zoom a continuación en el bloque 2 de La Letra Chica cuando son las 21:26. Nos vamos a Brasil, decíamos un país emblemático en estas cuestiones de religiones evangélicas y su relación con la política, aunque es un fenómeno que atraviese fuerte a toda América Latina. Vamos a charlar. Recibimos vía Zoom, a Humberto Ramos, graduado en Derecho, máster en Ciencias de la Religión e integrante de la Coordinadora de Otros Cruces Brasil, grupo interdisciplinario sobre religión y política. Vamos, otro experto para seguir hablando de estas cuestiones. Humberto, buenas noches, gracias por recibir este contacto.
Buenas noches. Antes de más nada, quiero saludarte, Jorge. Es un gusto poder contribuir. Muchas gracias a vos, Humberto. Para empezar, ¿cuál ha sido el peso y la importancia de la base evangélica para el actual presidente Bolsonaro? Bueno, hay investigaciones que afirman que en 2018 aproximadamente 70% de los evangélicos han apoyado, han direccionado su voto al presidente Bolsonaro. Entonces, se trata de un número bastante significativo y además este grupo se ha mantenido en la base de apoyo del gobierno todo este tiempo. Ahora tenemos algunas fisuras, tenemos algunos, creo que mucha gente manifestando alguna insatisfacción, mientras tanto es muy fuerte el apoyo a Bolsonaro entre los evangélicos. Estamos hablando de qué porcentaje de la población brasileña, me decías, el 70% de los evangélicos votó a Bolsonaro, en una cifra redonda o aproximada según estudios. ¿Y qué porcentaje de los brasileños y brasileñas son evangélicos? Bueno, según las investigaciones del censo que tenemos aquí a cada 10 años, el último censo fue de 2010. La pandemia ha impedido el censo, la investigación de 2020. En 2010 teníamos aproximadamente 22% de la población era evangélica. Eso quedaría casi que 42 millones o algo así, entre 35 y 42 millones. Ahora creo que tenemos un número mucho mayor. Tendremos el censo. Creo que en el final de este año o el año que viene tendremos el censo, y hay una investigación muy importante de 2017 que decía que después de 2030 tendríamos la posibilidad de haber más evangélicos en Brasil que católicos. Serían la mayor parte de la población religiosa del país. Ya vamos a compartir un fragmento de televisión española al respecto, pero antes, porque me quedé pensando en lo que decía recién Nico Iglesias a propósito de la realidad uruguaya, que decía, son muy pocos realmente los pastores que le sugieren fuertemente qué votar a sus fieles. ¿Cómo es esto en Brasil? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Son pocos pero hacen mucho ruido? Bueno, en Brasil no se puede decir que son pocos. Hay muchos casos de un direccionamiento de los pastores a su iglesia, a la gente que participa, los fieles, en quién deberán votar. Y esto no es algo de ahora. En la década de 80, los predicadores direccionaban el voto a un miembro, a una persona que sea parte de la iglesia. Esta táctica fue cambiada entre 80 y 90 y los predicadores, los pastores, pasaron a asumir los cargos políticos. La disputa política pasó a ser asumida por los pastores, porque percibían que los pastores tenían la confianza, la fidelidad del adepto, del participante de la iglesia, mucho más de lo que alguien que fuera indicado, porque la persona conoce mucha gente que van a participar de las elecciones. Entonces, hay un primo, un amigo, una que vive en su barrio. Mientras tanto, cuando la figura del pastor sale a disputar la elección, es algo como que se dice en la iglesia, en muchas iglesias se dice, es el ángel de la iglesia que está, la figura de Moisés, por ejemplo. Hay muchas... Perdón, el micrófono se cerró aquí. Hay muchas figuras bíblicas que son con las cuales se hace comparación.
Entonces, el Moisés, aquel que va adelante, bueno, entonces no, en Brasil no es poco. ¿Y esto siempre con un perfil conservador, estos casos a los que te referís? Así es muy fuerte el perfil conservador de las iglesias. No se puede decir que los evangélicos son absolutamente todos, que se trata de un grupo homogéneo. No. Mientras tanto, hay una hegemonía y hay una disputa por hegemonía. Ahora nosotros hemos percibido y hay los vehículos de prensa y muchas instituciones han posibilitado que se dé voz a los grupos contrahegemónicos, los grupos progresistas, pero todavía son pequeños. Vamos a ver el fragmento este que prometíamos del documental Brasil, Bueyes, Biblias y Balas de Televisión Española, que muestra la actividad de los evangélicos, apoyando, apuntalando al actual presidente Bolsonaro. Lo compartimos y la seguimos desde ahí. Los evangélicos son muy importantes, no solo para mí, sino para todo Brasil. Cualquiera puede proclamarse pastor, incluso los niños. João Vítor, con solo 10 años, es el niño predicador más famoso de Brasil. Durante la campaña pidió a sus seguidores que votasen a Bolsonaro. En mi opinión, Brasil tiene que deshacerse de los políticos corruptos. Eso es lo que siento, en mi corazón. ¿Y qué te dice el corazón? Bolsonaro. Esta es la iglesia evangélica más conservadora del país, la Asamblea de Dios. Tiene 12 millones de miembros. Silas Malafaia, el pastor más influyente del país y amigo íntimo del nuevo presidente. Silas Malafaia ha construido un imperio mediático y lo ha puesto a disposición de Jair Bolsonaro. La revista Forbes estima su fortuna en más de 170 millones de dólares. Los fieles deben aportar el 10% de sus ingresos a estas iglesias ricas e influyentes. Su poder sigue creciendo. Humberto, un montón de puntas quedan allí como para desarrollar, pero permitime preguntarte primero por el niño, este niño predicador, este niño pastor João Vítor, que te confieso que me sacude mucho ver esas imágenes, ¿no? Hablanos de él y de tal vez como representante de un fenómeno. ¿Hay más niños predicadores de este estilo? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es eso? Bueno, Jorge, incluso no conocía a este niño. La materia habla que es más conocido en Brasil, pero hay mucha crianza, muchos niños que hacen este tipo de trabajo que puedo decir que me parece algo muy precoce, incluso bastante complejo, que un niño pequeño, muy pequeño, asuma una responsabilidad de estar delante de una iglesia y predicando. Debería estar viviendo su infancia, pero es mi opinión personal. Hay muchos niños y niñas que hacen este tipo. Entonces, puede ser verdaderamente muy conocido, pero hay muchos otros. Incluso ahora con las redes sociales, esto se propaga de una forma tremendamente vertiginosa. ¿Has escuchado, Humberto, que hubiera algún intento político por regular esto, por prohibirlo, no sé, por proteger, yo qué sé, hagámonos cargo de nuestras opiniones y subjetividades? A mí me espanta ver eso, realmente se me eriza la piel y primero me da mucha pena por el niño, porque me parece que le están arruinando la vida de movida. ¿Qué futuro va a tener ese gurí después de haber vivido todo eso, y por nuestras sociedades y por todo, ¿no? Bueno, nada, vos decías, es mi opinión, yo estoy dando ahora la mía, pero ¿hubo alguna movida política para decir, epa, cuidado con esto, regulémoslo, o no? Todavía no hay nada, y si hubiera algo, mucha gente de los grupos conservadores evangélicos, especialmente de la bancada evangélica, iban a decir que se trataba de persecución religiosa, intolerancia religiosa. De una forma te puedo decir que
que los niños y niñas participen de los cultos, que hagan alguna participación predicando y cantando. Esto es muy común. Creo que incluso hace parte de la religiosidad, espiritualidad, especialmente pentecostal. Pero lo que se pasa con este pequeño es exactamente la responsabilidad que asume, qué tipo de figura representa para esta gente. Entonces, esto para mí esto es lo más grave y complejo. Pero no hay nada que por lo menos hasta donde yo he acompañado, no hay ningún proyecto de ley, nada de este tipo, intentando parar o regulamentar esto. De este fragmentito que compartíamos recién, también fuerte la figura de Silas Malafaia, es que se llama este pastor tan poderoso, con tanto dinero en su organización y tan cercano a Bolsonaro. Háblanos un poco de él. Bueno, este predicador es muy conocido, incluso porque es bastante sensacionalista. Entonces, ahora con las redes sociales se pone presente. Hay momentos de la vida pública de Brasil, como por ejemplo los momentos en que nuestro Supremo Tribunal Federal estaba a juzgar causas que tenían que ver con, por ejemplo, la izquierda o Lula. Silas Malafaia se ponía casi que todos los días en la internet por medio de videos, y sin duda alguna tiene una influencia muy grande es una influencia muy grande para mucha gente del medio evangélico. No es unanimidad, no es alguien sin cuestiones, que la gente no cuestione, pero tiene un poder de influencia tremendo. Hablemos un poco de casos de corrupción que se han sabido en estos últimos días. Un ex ministro y 2 pastores evangélicos próximos a Bolsonaro detenidos la semana pasada. ¿Podés profundizar en esto, contarnos de qué se trata? Sí, bueno, lo que es importante decir incluso que este ex ministro también era pastor. Claro. Es pastor presbiteriano, Milton Ribeiro. Y era ministro de Educación, ¿verdad? De Educación. Ministro de Educación. Y creo que es el 4º ministro del gobierno Bolsonaro, porque los otros todos también tuvieron problemas. Y lo que pasaba es que Milton era como si coordinase con los 2 pastores un gabinete paralelo. Y estos 2 pastores realizaban negocios con los alcaldes de distintas ciudades de Brasil. Y entonces, en troca de contacto con el ministro, le pedían dinero. Hay un relato de no me acuerdo ahora si un empresario o un alcalde hablando de barras de oro. Y un otro de una ciudad, incluso muy cerca de la ciudad en que estoy ahora, él ha dicho que uno de los pastores le pidió 100.000 reais como una oferta misionera en troca, pero no, este empresario ha dicho que no condicionó el encuentro con el ministro a esta oferta, pero es una cosa tremendamente escandalosa. La última y muy breve, Humberto, ¿qué puede pasar con todo este movimiento conservador como contrapeso de la figura de Lula frente a las próximas elecciones, cuando se calcula que puede volver a ganar? Bueno, lo que ahora impresiona a mucha gente es que hay muchos evangélicos que se inclinan para la persona del presidente Lula. Y aunque la relación de Lula con los evangélicos y de los evangélicos con Lula sea compleja y paradojal, mucha gente, especialmente del Nordeste, tiene una memoria afectiva muy buena del presidente por cuenta de lo que lograron en sus gobiernos. Rápidamente, en 2018, estaba en Uber y el conductor me lo dijo.
yo voy a votar en Bolsonaro porque Lula está preso. Si Lula estuviera en la disputa, votaría en Lula, porque todo lo que tengo fue en los gobiernos de Lula, como por ejemplo este carro que ahora estoy conduciendo, y pasó a hablar sobre las cosas que había conquistado durante este periodo. Entonces, tendremos ahora un momento bastante complejo, delicado, sobre todo porque el presidente Bolsonaro ha hecho frecuentemente amenazas directas e indirectas sobre el momento, la disputa. Parece que no tiene disposición en aceptar los resultados, cuestiona las urnas electrónicas y no sabemos qué puede ocurrir porque es un tipo imprevisible. Humberto Ramos, muchísimas gracias por este rato. Y con esto último que decías de muchos fieles evangélicos y la relación compleja con Lula, es otra demostración de que el tema está lleno de dobleces y aristas y sí dará para seguir conversando. Por hoy cerramos acá, nos reencontramos en cualquier momento. Abrazo a la distancia. Un gusto. Gracias. Humberto Ramos desde Brasil. Volvemos a Uruguay en el próximo bloque, el último de la letra chica. No se nos vayan, che. Último bloque de la letra chica en Noche de Miércoles y recibimos a continuación a Agustina Huertas para volver a poner la mirada en nuestro país a propósito de este fenómeno que venimos analizando. Agustina Huertas es licenciada en Ciencias de la Comunicación y se ha dedicado a estudiar estos temas desde el mundo académico de la Universidad de la República. Gracias, Agustina, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, un placer. Buenas noches, gracias por estar. El actual Parlamento, en una cuenta rápida, podemos ver que muestra legisladores con una agenda conservadora moral, llamémosle así, en común. Digo una cuenta rápida entre senadores y diputados de Cabildo Abierto y algunos del Partido Nacional, 19 nos puede dar esa cuenta. Si bien todos provienen de diferentes corrientes religiosas e incluso políticas, se han congregado, ¿no? Han hecho frente común frente a un mismo enemigo. ¿Le podemos poner nombre a ese enemigo? ¿Es lo que ellos y ellas llaman ideología de género hoy en día? ¿Es en general la agenda de derechos? ¿Cuál es el enemigo para esa visión religiosa conservadora? Sí, bien. El nombre de ideología de género fue como el término que terminaron acuñando para aglomerar todo lo que llamas la agenda de derechos como enemigo, ¿no? En sí es un término que viene desde los feminismos, pero que desde el catolicismo se lo retoma, se lo acuña y se lo configura para terminar siendo lo que es hoy, que es un término retórico que aglomera simbólicamente todas aquellas demandas que tengan perspectiva de género, que ciertos grupos conservadores, católicos, las nuevas corrientes hoy evangelistas, consideran que son peligro porque desestabilizan el orden, ¿no? Y provienen más que nada de estas políticas que abogan a los derechos sexuales y reproductivos o aquellas políticas que tengan perspectivas de género en pos de estos derechos. Y es un término que lo utilizan para poder vehiculizar todas estas resistencias y aquellas acciones que quieran llevar adelante en pos de frenar o derogar ciertas políticas. Y vos señalabas justo Cabildo Abierto porque, se puede creer que en nuestro país la llevan adelante más que nada políticos del Partido Nacional porque fueron quienes históricamente han llevado adelante estos discursos, pero por ejemplo Cabildo Abierto fue el único que utilizó el término en sí dentro de su programa de gobierno, por ejemplo. El término ideología de género está en el programa. Sí, es el único de los partidos que lo tenía. Bueno, está el tema también de la reproducción, la natalidad detrás, ¿no? En este paquete de lo moral y lo poblacional, digamos. Manini mismo dijo, hay políticas a nivel mundial, la propia ONU lo ha patrocinado, de reducción de la población mundial. En Uruguay es una política suicida, cierra comillas. Está lo demográfico ahí, pero hay más, ¿no? ¿A qué te parece? ¿Qué hay detrás de esto? Sí, no es una cuestión demográfica, sino va de la mano con lo que hablábamos antes de
a partir de que de las mujeres y las disidencias y aquellos colectivos feministas empiezan a luchar por sus derechos sexuales y reproductivos y el libre ejercicio de estos, que uno de ellos es la reproducción y el control sobre nuestros cuerpos en la decisión de esta. Bueno, esto choca con la cuestión de la familia tradicional y la idea de esta familia tradicional. Entonces, abogar a la natalidad es tratar de restablecer lo que es este orden de la familia tradicional cis heteronormativa que debe tener sí o sí hijos, ¿no? Entonces, bueno, es como también restablecer este familismo de la familia como un pilar, como una institución pilar de la sociedad. Ya seguimos con el análisis, pero si me permitiste hacer una pregunta personal, porque puede haber distintas visiones de distintas mujeres. Cuando, frente a la agenda feminista, son políticas mujeres las que alzan su voz, bueno, con discursos conservadores y que manejan estos términos como ideología de género, etcétera. ¿Es diferente a que lo diga un varón? ¿A vos, por ejemplo, te pasa algo distinto? ¿Estamos en una lucha política y da lo mismo el género de la persona que lo manifieste? Bueno, desde los colectivos feministas siempre decimos que no es lo mismo una mujer en un cargo político que una mujer feminista en un cargo político, ¿no? Por esto que decís. Y sí, es diferente porque deberíamos tener conciencia las mujeres de que también es decisión nuestra cuando llevar adelante nuestra natalidad o qué derechos sexuales y reproductivos debemos protegernos y luchar por proteger, y también por una cuestión de que nosotras somos quienes sabemos por lo que pasa también en nuestros cuerpos y también las violencias que han vivido históricamente nuestros cuerpos en esta cultura patriarcal. Pero bueno, es una cultura que entonces no hay ciertas mujeres que no, por ello no se consideran feministas, porque sí creen en estos valores. Todos estos movimientos de que estamos hablando, ideológicos, o este movimiento ideológico de fuerzas antigénero, llamémosle en Uruguay, están organizadas, tienen sus representantes, pero podemos decir que no tienen demasiada fuerza o que no tienen la fuerza suficiente como para frenar una serie para frenar el avance de la agenda de derechos. ¿En nuestro país? Sí, en Uruguay. Sí, pero eso se da por ciertas particularidades que tiene Uruguay, y eso lo podemos ver, por ejemplo, que bueno, es el tema que yo analicé y es un ejemplo claro en las últimas 2 campañas que hubo para derogar 2 leyes con perspectiva de género, que fueron la ley del aborto, que fue promulgada en 2013, y la ley integral para personas trans. Ambas leyes después tuvieron una contracampaña para llevar adelante una derogación de estas, ¿no? Que se juntó firmas, se hizo un pre-referéndum, se invitó a la población a votar en una instancia democrática, y ambas no superaron el 10% de votos en estas instancias de pre-referéndum, que son opcionales, no obligatorios. Entonces esto parece ser que nos da la pauta de que no tienen tanta fuerza, porque no tienen tanta fuerza política. También Uruguay tiene una particularidad que bueno, esto lo puede decir mejor alguien que sepa, que es politólogo o politóloga, pero tenemos mucha confianza en las instituciones, entonces, y es un país muy democrático en ese sentido, y tenemos altos índices de confianza en las instituciones como es el Parlamento. Entonces, una vez que la ley fue promulgada, la sociedad considera que bueno, hay un paso que ya se saldó. Y bueno, igual también hay una cuestión de que seguimos siendo pocos, pero no quiere decir que no tengan fuerza a nivel social y no tengan fuerza a nivel discursivo. Y ahí es donde hay que poner foco, no tanto en la acción final o si se logró derogar o no la ley. ¿Cómo es eso? Porque, de poner foco, digo, que en la mella cultural que pueden hacer, en nuestras cabezas, sí, claro, en la forma de pensar, en el freno al impulso. Sí, claro, y porque además los discursos y las estrategias comunicacionales, la comunicación son prácticas sociales en sí mismas que también ejercen violencias o pueden llevar al ejercicio de violencias. Ayer ustedes acá en Piso hablaban de bueno, cómo los cuerpos disidentes, sobre todo los cuerpos trans, hoy en día siguen sufriendo violencias físicas acompañadas de discursos de odio,
¿no? Y estos son los discursos de odio que se vehiculizan desde estos grupos antigénero, que es los que hay que poner foco. El discurso en sí mismo puede, además de afectarte simbólicamente, también puede estar acompañado de violencia física, ¿no? Claro. Y del restablecimiento de ciertas prácticas jerárquicas y de poder. Claro, más allá de lo que pase o no con una ley o con echar para atrás una ley, Sí, claro. el acto de violencia ya está cometido, a eso vamos. Exacto. ¿Te parece que hay muchos creyentes que definan su elección en base a su elección político-partidaria, su voto, en base a lo que escuchan en la iglesia o a lo que se les dice? Acá en Uruguay, siempre acá en Uruguay. Bueno, va de la mano con lo que te decía antes de que en Uruguay se tiene mucha confianza en las instituciones y en el sistema democrático, sobre todo. Entonces, por ahora, la población uruguaya tiende a separar su elección político-partidaria con la religiosa. Sin embargo, no quiere decir que sea siempre y que no haya que poner foco también en eso. Por ejemplo, en 2019, cuando eran las plenas elecciones, el periodo de elecciones nacionales, la Iglesia Misión Vida, digo un ejemplo porque hoy estaban hablando de evangelismo. Del Pastor Márquez. Claro, de la iglesia esta neopentecostal. En los propios cultos, en los días previos a la votación y el propio domingo de votación, que los cultos se pueden ir físicamente a la iglesia o se pueden ver por Facebook, por ejemplo, se invitaba a votar por Dastugue, que es pastor de esta iglesia, ¿no? Álvaro Dastugue, que es del Partido Nacional, que integraba una lista de Juan Sartori. Y que llegó a diputado, ¿no? Exacto, por esa lista, la 880, que fue una de las listas más votadas de todo el país. Entonces, si bien hay una gran confianza en las instituciones y si bien el uruguayo, la uruguaya todavía no define su voto por su creencia, no podemos dejar de visualizar que en ciertos espacios religiosos se incentivan a los votos, o capaz que no de forma tan directa como este ejemplo de Dastugue, pero sí se anima a ir por ciertas ideas, por ejemplo. Lo mismo que le preguntaba a Nico Iglesias en el bloque 1, más allá de la unión moral, de una agenda o de una visión ideológica entre conservadurismos políticos y ciertas iglesias evangélicas. ¿Qué puede haber detrás de estas alianzas? ¿Gente para movilizar? ¿Gente que salga a hacer campaña? ¿Llegada en los barrios? ¿Qué les da este tipo de alianzas a algunos sectores políticos? Sí, sobre todo llegada a otros espacios. Entonces, decís, a los barrios o bueno, por ejemplo, las iglesias evangélicas más fundamentalistas, como Misión Vida y eso, trabajan en barrios más carenciados o con ayudas, ya sean en espacios como Veraca, por ejemplo, de ayuda social. Entonces, son otros espacios donde incidir también con esta cuestión de ayuda desde otro lado, o apoyo moral, o apoyo. Por ejemplo, el otro día veía que en pleno 18 de julio en la iglesia Misión Vida había un cartel sobre salud mental, que es algo que no debería hablar una iglesia, ¿no? Y de esa forma vos podés vehiculizar otras ideas que van hacia la política, en ese sentido, si me preguntabas en ese sentido, y también tanto dentro de la iglesia como hoy en día son también las redes sociales, por ejemplo. ¿Y las ollas populares? ¿A nivel de territorio son un nuevo lugar de disputa ideológica? Sí, claro, porque pasó mucho que a falta de recursos o de ayuda del Estado, las iglesias han sido las que más han ayudado en las ollas populares. Y sobre todo en barrios más necesitados de la ayuda de las ollas. Y bueno, yo incluso presencié una olla acá en el centro donde invitaban a los presentes a rezar previo y agradecer a Dios el alimento, previo a poder a comer el plato que le brindaba la olla. Y con eso, bueno, después capaz que los invitan a la iglesia o no sabemos, tendremos que ir a las ollas siempre a ver qué también se les dice, ¿no? Capaz que también hacen movimientos más políticos partidarios. Para cerrar, Agustina, mencionaba las redes de pasada. ¿Hay una estrategia planteada? ¿Se mueve más a impulsos personales de distintos representantes de estas iglesias? ¿Cómo es esa realidad?
Sí, hoy en día se toman mucho más las redes sociales como plataforma de difusión de estas iglesias y de las ideas. Por ejemplo, te señalaba que Misión Vida transmite sus cultos por Facebook para que puedan... Y previo a la pandemia, incluso, que ahora se puede creer que con la pandemia, luego de la pandemia se utilizan más. Pero sí, tanto sus representantes como las propias iglesias, pero sobre todo sus representantes, ¿no? Que son la figura principal de estos movimientos, usan a las redes sociales como plataforma de difusión de estos discursos, tanto sea con videos como con mensajes escritos, y han sido muy utilizadas para ciertos movimientos, como han sido, por ejemplo, estas campañas, sobre todo la campaña contra la ley trans. Agustina Huertas, muchas gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias, un placer. Y ustedes, si así lo desean, no los vamos a obligar, pero sí les sugerimos que se queden en la pantalla de TV Ciudad, porque ya se viene sobre ciencia, todo junto, hoy con un programa variopinto, varios temas científicos se estarán tocando de sumo interés, así que eso viene a continuación, y nosotros, como La Letra Chica, volvemos el lunes a las 21 horas, esperemos ya de vuelta con Maite Sarasola, beso que te mejores, ayer lo decía, por las dudas lo repito, le agarró un virus de esto de garganta y decaimiento total, quédate calentita en la camita, ustedes quédense donde quieran, pero sigan en TV Ciudad, chao.